Este es el tercer vídeo, la tercera clase sobre la materia hermenéutica. La historia de la predicación bíblica nos muestra los diversos métodos de interpretación que han prevalecido a lo largo de la historia. La mayor parte de los métodos erróneos e incluso absurdos tienen su origen en falsas ideas acerca de la Biblia misma. Por una parte, hallamos un respeto supersticioso por la letra de la Escritura, lo que induce a escudriñar en busca de pensamientos o significados ocultos en cada una de las palabras. Y por otra parte, los prejuicios y las posturas hostiles ante la propia Biblia han generado métodos de interpretación que pervierten y a menudo contradicen abiertamente hasta las declaraciones más sencillas de la Escritura. Entre los diversos métodos de interpretación bíblica que se han usado a lo largo de la historia, encontramos las exposiciones, las antiguas exposiciones judías del Antiguo Testamento, que muestran numerosos métodos, algunos realmente absurdos de interpretación. Por ejemplo, las letras de una palabra eran reducidas a su valor numérico. Luego se buscaba alguna otra palabra o declaración que contuviera las mismas letras, aunque fuera en otro orden, pero que contuvieran el mismo valor numérico. Y entonces se llegaba a la conclusión de que las dos palabras tenían el mismo significado. Por ponerles un ejemplo práctico, el valor numérico de las letras que en hebreo se componen el nombre de Eliezer es 318, igual al número de los siervos de Abraham que se mencionan en Génesis 14:14, de lo cual los rabinos judíos inferían que el mayordomo de Abraham, Eliezer, era tan poderoso como 300 de sus criados, como los otros 300 criados de Abraham, ¿no? Y así, por medio de ingeniosas manipulaciones, se le daba un significado notable o fantástico, ¿no?, a las Escrituras. Aunque los rabinos judíos lo que intentaban, empleaban estos métodos para buscar de alguna manera demostrar las múltiples excelencias y la profundidad de la sabiduría de los libros sagrados, es fácil entender que métodos tan caprichosos de interpretación necesariamente tenían que acabar en la mayor de las confusiones. Así que el estudio de las antiguas exégesis judías carece realmente de valor, o al menos tiene muy poco valor, para dar con el verdadero sentido de las Escrituras. Aunque sin embargo sí que pueden sernos útiles para conocer pues las doctrinas o las costumbres rabínicas de la época. Estamos hablando de métodos bíblicos, de métodos de interpretación bíblica. El método alegórico de interpretación obtuvo prominencia desde muy pronto entre las comunidades judías de Alejandría. Generalmente se atribuye su origen a la mezcla de la filosofía griega con algunas ideas bíblicas acerca de Dios. Muchas de las apariciones espirituales, que en teología son llamadas teofanías, o los antropomorfismos que aparecen en el Antiguo Testamento, me refiero a los textos que otorgan alguna cualidad física a Dios, repugnaban a las mentes filosóficas griegas. De ahí que el esfuerzo que ellos hacían por descubrir detrás de cada, o más bien imaginar, detrás de cada forma externa, algún sentido o significado oculto, ¿no? A menudo se trataron las narraciones bíblicas como los mismos mitos griegos, es decir, se explicaban a veces como históricas y a veces pues como una forma enigmática de transmitir lecciones morales o religiosas. El representante más distinguido
de la interpretación alegórica judía fue Filón de Alejandría. Y un ejemplo de sus alegorías o alegorizaciones la encontramos en las observaciones que hace de su interpretación de Génesis 2, del 10 al 14. En este pasaje, Moisés dice: «Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el río que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates». Bueno, esto es lo que dice el texto bíblico de Génesis 2, del 10 al 14. Ahora, ¿cómo interpreta Filón de Alejandría este pasaje? Fíjense bien. Él dice: con estas palabras, Moisés se propone bosquejar las actitudes particulares. Y también ellas son 4 en número: prudencia, templanza, valor y justicia. Ahora bien, el río mayor del cual fluyen los 4 ramales es la virtud genérica, a la que ya hemos llamado bondad. Y los 4 ramales son el mismo número de virtudes. La virtud genérica, por consiguiente, se deriva del principio del Edén, que es la sabiduría de Dios, la cual se regocija y se alegra y triunfa, deleitándose y honrándose en una sola cosa: su Padre, Dios. Y las 4 virtudes particulares son ramas de la virtud genérica, la cual como un río baña todas las buenas acciones de cada una de ellas con una abundante corriente de beneficios. Esto es lo que dice Filón de Alejandría de Génesis 2, interpretando Génesis 2 del 10 al 14. Como podemos comprobar, entre lo que dice Moisés y lo que interpreta Filón de Alejandría hay una enorme diferencia. Alegorías como estas abundan en los mal llamados padres de la Iglesia, es decir, en aquellos primeros discípulos cristianos de renombre. Otro ejemplo de interpretación alegórica lo tenemos en Clemente de Alejandría, quien, comentando sobre la prohibición mosaica de comer cerdo, halcón, águila o cuervo, hace la siguiente observación: «El cerdo es el emblema de la codicia voluptuosa y sucia de alimento. El águila indica latrocinio, el halcón injusticia y el cuervo voracidad». Una vez más, el método alegórico se aleja absolutamente del texto y de su sentido más básico y literal. El método alegórico de interpretación se basa en una profunda reverencia por las Escrituras, un deseo de exhibir las múltiples profundidades de la sabiduría bíblica, pero se nota inmediatamente que su tendencia es a alejarse y desatender el verdadero significado común de las palabras, para dar alas a toda clase de ideas fantásticas que nada tienen que ver con lo que realmente dice el texto. No extrae el verdadero significado legítimo del lenguaje del autor, sino que introduce en él todo lo que al capricho o la fantasía del intérprete se le ocurre. Como sistema, pues, se coloca fuera de todos los principios y normas bien definidos de la hermenéutica. Bueno, hasta aquí la interpretación alegórica. Muy similar
a la interpretación alegórica es la mística, según la cual pues deben buscarse múltiples significados, múltiples profundidades, matices de significado en cada una de las palabras de la Biblia. Por lo tanto, los intérpretes alegóricos naturalmente caen en muchas cosas, en muchas interpretaciones que deben clasificarse como teorías místicas. Clemente de Alejandría sostenía que las leyes de Moisés contienen 4 significados diferentes: el natural, el místico, el moral y el profético. Orígenes, en cambio, sostenía que como la naturaleza humana consiste en cuerpo, alma y espíritu, así también las escrituras tienen su correspondiente triple significado, su triple sentido: el corporal o literal, el psíquico o moral y el espiritual, que más tarde es considerado alegórico. Como podemos ver, en estos métodos, las reglas de la gramática, el significado y el uso común de las palabras se abandonan absolutamente en pro de la búsqueda de un significado simbólico oculto que se le llama alegórico. Un método de exposición que debe su origen al famoso J.S. Semler, padre de la escuela destructiva del racionalismo alemán, es conocido con el nombre de teoría del acomodamiento. Según esta teoría, las enseñanzas bíblicas acerca de los milagros, el sacrificio vicario y expiatorio de Cristo, la resurrección, el juicio eterno o la existencia de ángeles y demonios, todo eso, todo lo sobrenatural, debe considerarse como acomodamiento a las ideas supersticiosas, las preocupaciones y la ignorancia de la época. Así pues, de esta manera, se hacía a un lado todo lo sobrenatural. Lógicamente, al rechazar todo lo sobrenatural, pues está dejando también de lado la propia naturaleza sobrenatural de Dios. Sus atributos como la eternidad, su omnipotencia, todas estas cuestiones, Semler las desecha. Rechaza también la propia inspiración de las Sagradas Escrituras, la inspiración divina de la palabra de Dios. Y sostuvo que el Antiguo Testamento fue escrito para los judíos, cuyas ideas religiosas, según él consideraba que eran estrechas, erradas, supersticiosas, y que no podemos aceptar sus enseñanzas como una regla general de fe. Por consiguiente, los diferentes libros que componen las Sagradas Escrituras, según él, habían tenido por objeto únicamente servir a una necesidad del momento. Muchas de sus declaraciones, según él, pueden ser simplemente desechadas sin ningún tipo de trámites. Lo malo de este método de interpretación es que necesariamente está rechazando la veracidad y el honor de los propios escritores bíblicos e incluso del propio Señor Jesucristo. Pues los representa como si fuesen mentirosos y cómplices a la hora de enseñar, de manera que mantuviera a la gente en su error, en la ignorancia. A la luz del estudio de estos métodos, es fácil entender cómo ciertas herejías que hoy se propagan en medio de la Iglesia como doctrinas, tienen su origen justamente en esta manera de interpretar las Escrituras. No son pocos los maestros, entre comillas, que según la palabra de Dios, que usan la palabra de Dios como si todo en ella fuera alegórico, o como si hubiera algunas cosas que simplemente hay que desechar. Son muchos los que le dan un sentido imaginario, desechan el sentido verdadero de las Escrituras y le dan un sentido imaginario a los textos. Algunos de estos falsos maestros suele decir:
la Biblia dice, pero lo que en realidad quiere decir, y de ese modo están contradiciendo abiertamente en algunos casos y ocultamente en otros, pero están quitándole, robándole el verdadero sentido de la palabra de Dios, lo que de verdad dice la Escritura. Y así es como nacen muchas de esas herejías que se enseñan como verdad sin serlo. A lo largo de este curso iremos descubriendo diversos métodos de interpretación hasta llegar al mejor método de interpretación bíblica. Pero es importante que conozcamos estas cuestiones, esta historia de la interpretación bíblica, aunque sean erróneos, para que entendamos qué es lo que hay detrás de algunas de las herejías que hoy se propagan en la iglesia. Hasta aquí los primeros métodos de interpretación bíblica. Es evidente que van a tener que estudiar un poquito más a fondo estos métodos para no confundirlos. Como ya saben, deben ver el vídeo una, dos o más veces para responder adecuadamente al cuestionario, que deben descargar, por favor, en formato Word. Nosotros lo ponemos en formato Word porque es más genérico. Envíennoslo también en formato Word, no cambien el formato, porque algunos no los podemos abrir. Y respóndanlo y envíenlo a info@iglesia-medioberea.com. Por favor, las respuestas no las escriban también en negrita para poder diferenciarlas de las preguntas. Cualquier duda saben que pueden escribir a ese correo a info@iglesia-medioberea.com y ante cualquier cosa que no entiendan o cualquier cosa que quieran comentar pueden dirigirse a ese correo y nosotros estaremos gustosos de responderle. Ojalá que sigan estudiando con ánimo, estudien, prepárense, porque el conocimiento que están adquiriendo les va a preparar para poder entender más profundamente la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y les ayude. ¡Ánimo!